invito entonces a abrir tu Biblia en Juan. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 15 al verso 18. Estamos en una serie llamada Oír para creer, creer para vivir, que es una exposición del Evangelio según San Juan. Hoy estamos acabando lo que sería el prólogo del Evangelio según San Juan, leyendo y predicando en Juan capítulo 1, verso 15 al 18. Y el tema de nuestra predicación de hoy es Cristo, tesoro inagotable. Cristo, tesoro inagotable. Juan 1, 15 al 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de tu plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mantengamos nuestras Biblias abiertas y vamos a orar una vez más. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Padre, que tú puedas hablar con tu congregación, que tú puedas hablar con tu grey, con tu rebaño en esta mañana. Te pido que tu voz sea oída. Te pido que esta verdad de que Cristo es un tesoro inagotable pueda llenar nuestros corazones de gozo, de Padre, de completud, de plenitud en ti mismo. Te pido, Padre, ayuda, que yo pueda abrir mi boca con fidelidad, con pasión y con temor delante de ti. Así que te pido en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, uno de los ídolos más grandes de nuestra generación es la riqueza. Yo veo que muchos, aunque se declaren, por ejemplo, ateos, viven una relación religiosa con el dinero, se hacen del dinero su Dios personal, o sea, porque viven por Él y para Él. Tiene mucha gente que vive por el dinero y para el dinero. Sin embargo, una simple mirada en la realidad del mundo a nuestro alrededor sería capaz de demostrar la brevedad, inestabilidad y efemeridad de las riquezas. Por ejemplo, una crisis financiera como la que hemos tenido en España en 2008, cambios de gobierno, malas decisiones administrativas, son capaces de hacer hundir los más grandes imperios. Personas que hoy tenían mucha cosa, en un mes pueden no tener nada a causa de crisis, cambios de gobierno, de poder, cambios de situaciones, malas decisiones administrativas. En resumen, las riquezas terrenales son pasajeras y por esto no son capaces de producir gozo y plenitud verdaderos en el corazón del hombre. En nuestra predicación de hoy veremos cómo la propuesta, el mensaje del cristianismo es mucho más profundo de las mensajes y propuestas ofrecidas a nosotros a diario. De hecho, las promesas del Evangelio no son terrenales, sino espirituales. El Evangelio no nos promete dinero, riquezas, bienes, coches, casas. Sin embargo, el Evangelio nos promete un tesoro mucho más profundo, mucho más verdadero y que de hecho puede llenar nuestros corazones de una manera que ningún bien terrenal, ninguna promesa de este mundo lo puede hacer. Hoy, Dios mediante, expondremos la parte final del prólogo del Evangelio según San Juan y veremos cómo Cristo es el tesoro inagotable de donde fluye gracia sobre gracia. Veremos la superioridad del Evangelio ante la ley y veremos cómo este Evangelio solo es conocido por medio de Cristo, que es el único que revela el Padre. Pero necesitamos comprender el contexto del pasaje que tenemos hoy en manos. A los que acompañan la serie de predicación se quedará más fácil.
Los 18 primeros versículos del Evangelio según San Juan son el prólogo del Evangelio. ¿Qué es el prólogo? El prólogo es un resumen inicial, una introducción, donde los temas más especiales que serán desarrollados a lo largo del libro son tratados por el autor. Y en este prólogo Juan nos presenta a Cristo como siendo el verbo de Dios, la palabra de Dios. Los 5 primeros versos, Juan habla que este Cristo, este verbo, él era primeramente el propio Dios. El texto habla y el verbo era Dios. Él declara que este verbo era el creador, porque dice el texto bíblico que todas las cosas fueron hechas por él. Y Juan también dice que este verbo es el Salvador, porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A partir del verso 6, Juan preséntanos por primera vez el otro Juan, el Juan el Bautista, y háblanos un poco sobre el hecho de que Juan el Bautista, aunque fuera el profeta que anunciaba acerca de la luz verdadera, no lo era la luz verdadera, sino Cristo es esta luz que alumbra a todo hombre, y a pesar del rechazo, de acuerdo con el verso 9, del mundo, y de acuerdo con el verso 10, de su propio pueblo, algunos le reciben. Y a los que le reciben, Dios da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. La promesa que tenemos en el verso 12 es que los que creen en Cristo son hijos de Dios. Los que creen en Cristo son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son engendrados no de sangre, o sea, no de voluntad del hombre, no de voluntad de varón, sino de Dios, como está escrito en el verso 13. Semana pasada hemos llegado en el conocido verso 14, donde Juan de una manera preciosa y maravillosa declara: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos a su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Semana pasada hemos visto, por lo tanto, que este verbo, que es Dios, Salvador, Creador, puso su tabernáculo, construyó su tienda en el medio del mundo, en el medio del caos, y por medio de la faz del Hijo conocemos la gracia y la verdad. Hoy llegamos en Juan capítulo 1, verso 15, donde Juan continúa concluyendo su prólogo, volviendo a hablar un poquito de Juan el Bautista. Entonces, Cristo, tesoro inagotable, y la primera verdad que tenemos en este texto es plenitud de gracia a los creyentes. Cristo es plenitud de gracia a los creyentes. Mira el verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es interesante que Juan el Bautista siempre declaraba la superioridad de Cristo sobre él mismo. Y en un contexto como es de la cultura judía, donde la edad es algo muy importante, era importante que Juan declarase que su primo, que aún tuviera menos edad que él, era más grande que él. ¿Por qué? Porque de hecho su primo, como el verbo de Dios, ya estaba antes de él mismo. Es esto lo que Juan está declarando. Él era primero que yo. ¿Por qué? Porque hemos visto en el verso 1, 2 y 3 que él era Dios, él estaba con Dios. En el principio, donde todas las cosas fueron hechas, Cristo ya estaba allí. Entonces Juan declaraba que Cristo era más grande que él. Y de esto ya tenemos algo muy importante. Vivimos en una generación donde el hombre es el centro de las cosas. Y hasta vivimos en un contexto de predicación muchas veces egocéntricas, donde tú vas a una iglesia y el predicador está hablando tan bien de ti mismo que tú te quedas como siendo la mejor cosa del mundo. O sea, muchas veces enaltecemos el hombre en lugar de Dios. Pero Juan exaltaba a Cristo sobre sí mismo. Juan declaraba: este que viene después de mí es más grande que yo.
Vamos a ver semana que viene que Juan declara que este Cristo que viene después de mí, yo no soy digno de poner sus zapatos. Esa es la idea que Juan el Bautista tiene de Cristo. Pero ¿por qué para Juan Jesús es más grande que él? Yo creo que para Juan Jesús era más grande que él a causa del verso 16. Porque en el verso 16, Juan, el autor del Evangelio, ahora comenta diciendo así: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Jesucristo es un tesoro inagotable. De él fluye plenitud inagotable para todos los que por la fe le reciben como Señor y Salvador de sus vidas. Todas las bendiciones que recibimos, todas las gracias que recibimos a nosotros fueron concedidas y fluyen de la plenitud de Cristo. Esta frase es muy importante porque exalta a Cristo y humilla a nosotros mismos. Porque el texto bíblico dice que tomamos de Él la plenitud. El texto bíblico no dice que viene de nosotros mismos, que somos capaces, que somos buenos, que tenemos gracias por naturaleza que fluyen de nosotros mismos. Al revés, la Biblia declara que nuestros corazones, por naturaleza, de nuestros corazones fluye el pecado, la Biblia dice. Pero de Cristo tomamos plenitud de gracia sobre gracia. En las Escrituras no existe, por lo tanto, espacio para soberbia, orgullo y la vanagloria. Ningún hombre puede decir y declarar que contribuyó de alguna manera para su salvación, porque tomamos de Él la plenitud de gracia sobre gracia. Es de Cristo que fluye nuestra regeneración, justificación, santificación, de donde fluirá nuestra glorificación. Todo viene de Cristo. Este tesoro inagotable, esta plenitud de donde fluye todas las bendiciones, es caracterizada por Juan con la expresión gracia sobre gracia. Esta es una expresión que ya ha tenido mucha discusión interpretativa sobre ella, pero yo creo que la mejor manera de comprenderla es gracia en lugar de gracia. Es decir, los creyentes reciben por medio de Cristo una gracia constante, abundante y siempre nueva. Pensemos, por ejemplo, en el mar. Allí las olas vienen constantemente. No tiene un momento que no deje de venir olas y más olas, y una ola sustituye la anterior. Esta es la imagen que tenemos aquí. La gracia de Cristo es constante, abundante y siempre nueva. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de gracia constantemente, abundantemente y todos los días. Todos los minutos, todos los segundos, necesitamos de gracia. Y la promesa del Evangelio es que de Cristo tomamos una plenitud de gracia sobre gracia. Y en ese sentido yo te digo, hermano, que la gracia de Cristo no tiene fecha de caducidad. No llegará un día en que te faltará gracia. Porque Cristo es pleno en gracia. Y de Él tomamos la plenitud y gracia sobre gracia. Entonces, la idea básica que presenta-nos Juan aquí es que Cristo es un tesoro inagotable, la plenitud de gracia a los creyentes. Cristo es, y de Cristo fluye la provisión incesante de su gracia. Su gracia no tiene fin para con los suyos, y esta es la razón por que permanecemos salvos y seguros en su amor. Algunas implicaciones que tienen que ver con esto, con nuestras vidas a diario y con el mundo que vivimos. Primeramente, el hombre postmoderno, vamos a decir así, busca constantemente plenitud en las cosas que sin embargo solo pueden encontrar en Cristo. Siempre que yo veo, por ejemplo, en el telediario, en el periódico, que un gran artista muy famoso, mucho bien financieramente, ha quitado su vida, yo reconozco la verdad bíblica de que bienes
riquezas, fama, no llenan el corazón del hombre. Una persona que está plenamente gozosa no hace este tipo de cosas. Es porque le falta algo, que se busca en las cosas, sin embargo que solo se encuentra en Dios. Todos los ídolos de nuestra generación, el dinero, el sexo, las drogas, el poder, son falsos dioses incapaces de producir en el hombre sentimiento verdadero y perpetuo de paz y gozo. Solo Cristo es capaz de hacer esto. Entonces, todas las promesas y propuestas de los falsos dioses de nuestro tiempo son efímeras. Las riquezas cambian. Una hora tenemos y por cosas que están muchas veces fuera de nosotros o hasta mismo por malas decisiones nuestras no la tenemos. Por ejemplo, las drogas son tan pasajeras que una persona tiene que ser adicta. ¿Qué es una adicción? Tiene que volver siempre a esta droga. ¿Por qué? Porque esta droga es tan pasajera en hacerle feliz que él está allí un ratito y cada vez el ratito es más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Por ejemplo, el sexo. Para muchos es el gran Dios de nuestra generación, pero yo te digo una cosa, es natural de la vida que el sexo con el pasar de los años no es la cosa más importante, se va calmando en la vida. Y si una persona tiene el sexo, el Dios de su vida, estará frustrado con el pasar de los años. Estas cosas son pasajeras, estas cosas no son capaces de llenar el corazón del hombre con plenitud. Cristo, sin embargo, al contrario, es eterno, estable, inagotable y produce en el corazón del hombre paz y gozo eternos. Y tal realidad no cambia a medida que la crisis llega, a medida que los años de edad llegan, a medida que mis hormonas cambian. Cristo no cambia. Y solo algo que no cambia puede producir un gozo y una paz perpetua. Por esto que podemos decir que Cristo es un tesoro inagotable, porque Él no cambia. Yo cambio, el gobierno cambia, las finanzas cambian, Cristo no cambia. Cristo estará allí siempre. Y en Él tenemos vida y vida eterna. La gracia de Cristo es abundante, incesante, eterna. Como las olas del mar que siempre sustituyen la anterior, así Dios tiene una gracia siempre nueva a sus hijos. Esto cambia todas las cosas. Él siempre estará con nosotros para perdonarnos, para levantarnos, para corregirnos. Él tiene todos los días una gracia nueva, una nueva gracia, porque Él es un Dios de gracia sobre gracia. Dios está con nosotros y esta es la gran buena noticia del Evangelio. Él tiene una gracia nueva para te perdonar, para te cambiar, para te levantar, para hacerte nuevo todos los días de tu vida. Por esto que Él es este tesoro inagotable. Entonces, continuando, Juan habla que este Cristo, que es el tesoro inagotable, puede ser también percibido por medio del Evangelio. Y el segundo punto de la predicación es la superioridad del Evangelio ante la ley. Verso 17. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El verso 17 es un comentario del verso anterior. O sea, de Cristo viene plenitud de gracia sobre gracia. Luego, el Evangelio es superior a la ley. ¿Por qué? Porque primeramente la ley fue dada por Moisés, que es el mediador de la antigua alianza. Sin embargo, la gracia y la verdad viene por medio de Cristo, el mediador del nuevo pacto, de la nueva alianza. Y es interesante porque Juan no está diciendo que no existía gracia, que no existía verdad en la ley. Juan está diciendo que esa gracia y verdad son de hecho plenamente reveladas, vinieron por medio de Jesucristo. Entonces necesitamos comprender algunas cosillas aquí. Primeramente es que la ley de Dios en el Antiguo Testamento no es mala. Pablo declara en Romanos que la ley es buena,
justa y santa. El problema somos nosotros y el uso que hacemos de la ley. La ley nunca ha tenido el objetivo de salvarnos. El objetivo de la ley era diagnosticar nuestro problema. Sois pecadores. Sin embargo, a lo largo de los años, el pueblo de Dios ha visto la ley como un medio de salvación. Pero la ley no era un medio de salvación. La ley era un diagnóstico que declaraba nuestra enfermedad y que haría con que los creyentes verdaderos buscasen en la promesa del Mesías la contestación de su salvación, porque no era por la ley, nunca fue por la ley. Entonces, lo que el texto está diciendo es que la ley cumplió su papel con perfección a mostrar al hombre su incapacidad de tener una vida aceptable a Dios. El patrón divino es la perfección. Esto es lo que la ley declara. El patrón divino es la perfección. Y después de la caída es imposible a los hombres llegar a este patrón. Sin embargo, Cristo cumplió la ley en nuestro lugar y por eso nos presenta gracia, es decir, el favor inmerecido de Dios que salva pecadores indignos. Un teólogo del pasado, de los primeros 5 siglos, uno de los padres de la iglesia, llamado Agustín, declaró así: la ley amenazaba, no ayudaba; ordenaba, no curaba; mostraba, pero no quitaba nuestra debilidad. Pero fue una preparación para el médico, quien vendría con la gracia y la verdad. Pablo dice, por lo tanto, después que la ley fue un guía, un ayo que conduce a Cristo. ¿Por qué? Porque a diagnosticar nuestra enfermedad, preséntanos, aunque por sombras y tipos, la solución que vendría por medio de Cristo. La ley divina diagnosticó con perfección nuestra enfermedad, el pecado. Sin embargo, ella no cargaba en sí mismo la medicina, la cura a esta tan terrible enfermedad. En Cristo y solo en Cristo encontramos gracia, cura, sanidad, el antídoto y la medicina contra nuestro pecado. La ley preveía la solución. Cristo en su gracia es el cumplimiento de tal previsión. Y en este sentido, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No es que la gracia y la verdad no estaban presentes en la ley. Sin embargo, la gracia y la verdad estaban presentes en la ley como sombras, como tipos que apuntaban al futuro. Y en Cristo, esta gracia y verdad son cumplidas. Un ejemplo práctico de esto, por ejemplo. En el Antiguo Testamento la ley hablaba de sacrificios, de animales. Pero el Nuevo Testamento declara que estos sacrificios no eran suficientes, de hecho, para salvar. ¿Por qué? Porque el autor a los Hebreos va a decir, por ejemplo, que la sangre de animales impuros no quita el pecado. Y es claro que no quita el pecado. Sin embargo, este hecho apuntaba, era un tipo, era una sombra de un sacrificio, de hecho, perfecto que vendría. De un cordero perfecto, de hecho, que sería inmolado en el futuro. Entonces, en este sentido, la ley ya preveía una gracia futura. Sin embargo, cuando viene Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo el propio Juan, y vamos a ver semana que viene, y muere en nuestro sitio, lo que el sacrificio representaba en el Antiguo Testamento es concretizado por medio de Cristo en el Nuevo Testamento. Y esta es la idea de verdad aquí. ¿En qué sentido la verdad viene por medio de Cristo? No es que la ley era mentirosa de ninguna manera, solo que lo que la ley apuntaba es revelado claramente en Cristo. Y una imagen bíblica que los autores utilizan es la sombra. Si tú estás caminando en un campo, por ejemplo, si tú tienes una pared blanca por detrás de ti y una luz muy fuerte delante de ti, tú puedes mirar la sombra y tú puedes imaginar un poquito si es una persona, cómo es esta persona, si ella está vestida de alguna manera. Algunas cosas comprendemos por la sombra, pero es distinto mirar a la persona. Cuando miramos a la persona, comprendemos mucho más cosas. Las leyes, los ritos, los símbolos eran sombra. Cristo es
el cumplimiento de esta sombra. Cristo es de hecho aquel que haría esta sombra en el Antiguo Testamento. Por esto, por medio de Cristo vinieron la gracia y la verdad. Algunas implicaciones de este segundo punto. Primeramente, el uso indebido de la ley, es decir, como un sistema de salvación, resume muy bien todos los intentos de salvación particular de nuestra generación. Personas que intentan salvarse a sí mismos por cumplir reglas, aunque no conozcan la Biblia, operan por medio de este sistema que es la salvación por medio de cumplir la obra, por cumplir la ley, aunque sea, por ejemplo, leyes sociales. Mucha gente hoy piensa que es salva porque cumple ciertos patrones sociales. Es muy interesante, por ejemplo, cuando hablamos de pecado. Es muy común hablar así, mira, somos pecadores, y la persona dice, yo no. ¿Por qué? Porque yo nunca he matado, nunca he adulterado. Normalmente son las dos cosas que se habla, ¿eh? Yo nunca he matado y nunca he adulterado. Luego, si yo cumplo estas dos cosillas, yo soy la mejor persona del mundo. Pero al leer la Biblia, nosotros vimos que estas cosas son 2 puntos de un montón de puntos que descumplimos y por eso somos pecadores. Sin embargo, muchos piensan que serán salvos por cumplir ciertos ritos religiosos y aplacar la ira de una divinidad, o misma una persona que intenta salvarse por medio de estos cumplimientos de normas sociales. Tal cosa es imposible, debido al hecho de que el patrón divino, recuerda esto, es la perfección. El patrón de Dios es la perfección. Entonces, mis hermanos, es imposible. La gracia viene. Sin embargo, tengo que decirlo también como implicación. Mucha gente piensa así. Mira, Dios ha bajado el nivel de su patrón para que así podamos alcanzarlo. Eso no es gracia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Este es uno de los atributos de Dios. Dios es inmutable. No podemos decir, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Dios es Dios. Dios no cambió las cosas. Dios no dice así, mira, yo no voy a mirar ahora, yo voy a disminuir un poquito los patrones, bajar un poquito las cosas para que el hombre pueda alcanzar. Dios no cambió su patrón, es la perfección. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo somos salvos? Alguien ha cumplido este patrón. Y este alguien es Jesucristo. Él cumplió la ley 100% en nuestro lugar. Esta es la idea de sustitución. Cristo nos sustituyó en la cruz, murió la muerte que merecíamos y nos ha dado una vida que no merecíamos. Y esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Dios no ha bajado su patrón. Cristo ha cumplido este patrón. Cristo cumplió la ley en nuestro lugar y tenemos vida y vida eterna. Otra implicación, Cristo es la verdad. Y en este contexto del verso 17, esto significa claramente que Él es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. O sea, Cristo es esta perfección que cumplió la ley. Sin embargo, es necesario hablar una cosa. Mucha gente piensa, vale, y hablamos de esto en los estudios de Gálatas. Vale, Cristo me hizo libre. ¿Esto es una verdad? Es una verdad. Pero Cristo me hizo libre del pecado y de intentar salvarme por medio de cumplir la ley. Sin embargo, continuamos teniendo un Señor, pero es un Señor bondadoso, fiel, que es nuestro amigo, que se llama Jesucristo. O sea, no tenemos la libertad de hacer lo que nos da la gana. No, Cristo es nuestro nuevo Señor y debemos obedecerle en nuestras vidas, y debemos buscar obedecer la ley no para la salvación, sino porque fuimos salvos, por gratitud y gozo al Señor. La última cosa que aprendemos hoy, además de que Cristo es este tesoro inagotable de donde fluye plenitud de gracia sobre gracia y que el Evangelio es superior a la ley, aprendemos que Cristo es el único que revela el Padre. Mire el último verso de nuestro de hoy, verso 18. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mis hermanos, claramente Dios en el verso 18 es el Padre, de acuerdo con el propio contexto. Y de hecho, a Dios nadie le vio cara a cara. En el Antiguo Testamento tenemos manifestaciones de Dios. Por ejemplo, Moisés vio la gloria de Dios. Isaías vio la santidad de Dios. Pero todas las veces en el Antiguo Testamento donde aparece que Jehová apareció en forma humana a una persona, como por ejemplo apareció a Abraham, hemos leído esto en el estudio de jueves, para anunciar la venida del Hijo de la promesa que venía por medio de Sara. Claramente comprendemos que estas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento era la aparición de la segunda persona de la Trinidad, Cristo preencarnado, que de alguna manera se manifestaba. Porque el Padre nadie lo vio jamás. Primero porque Dios es espíritu. Y un espíritu es algo que no tiene materia. Entonces, solo podemos ver a Dios en la faz de ¿quién? Del Hijo. ¿Por qué? Porque el Verbo se ha hecho carne. Aquel que es espíritu asumió una corporeidad, una humanidad, y continúa siendo hombre, por siempre será hombre también, además de ser Dios. Y por medio de Cristo es que conocemos al Padre. El unigénito Hijo, o sea, aquel de la misma esencia, ya hemos explicado esta palabra, es quien, mira qué cosa interesante, que está en el seno del Padre. Es una frase que indica comunión perfecta. Cuando se dice que alguien pertenece al seno de mi familia, ¿qué significa esto? Que es alguien muy íntimo, ¿no? Esa es la idea de pertenecer al seno. Entonces Juan se utiliza de esta frase para decir el Hijo que siempre ha estado allí con el Padre, en comunión perfecta con el Padre. Es este Hijo que le ha dado a conocer. Esta frase es muy importante, primeramente porque declara que quien hace esto es el Hijo, por voluntad propia, por libertad propia. Es Cristo quien revela el Padre. No es el hombre que conoce al Padre, él es el Hijo que revela el Padre. Le ha dado a conocer, es una actitud de Cristo, es gracia. Y otra cosa que me llama mucho la atención es la palabra conocer aquí. La palabra conocer en el original es una palabra que tiene la misma raíz de una palabra que se llama exegesis. ¿Qué es esto? Exegesis es la palabra técnica. Todo estudiante de teología sabe lo que es. Es la palabra técnica para interpretar, explicar un texto bíblico. Por ejemplo, todos los domingos antes de predicar, yo busco hacer la exegesis del texto. ¿Qué es esto? Busco interpretar los contextos, el pasaje, las principales palabras, la gramática del texto y así llegar a conclusiones objetivas y claras. Y el texto está diciendo que quien hace la exegesis del Padre, quien explica el Padre, es el Hijo. No conocemos al Padre sin conocer al Hijo. Esto es claro. Por esto, por ejemplo, que una discusión que se tiene muy común es si el Dios de las otras religiones es el mismo Dios del cristianismo. Se tiene una discusión mucho con esto. Pero yo te digo una cosa, cualquier religión que no reconozca al Hijo, no conoce al Padre. Porque solo el Hijo es lo que el texto está diciendo, revela el Padre. Él le ha dado a conocer. Es obra, es gracia de Cristo. Las últimas implicaciones que tenemos. Primero, existe una imposibilidad bíblica de una persona decir que conoce a Dios sin que lo haga por medio de Cristo Jesús. Bíblicamente esto es imposible. Yo conozco a Dios, pero no reconozco al Hijo. Bíblicamente esto es imposible. ¿Por qué? Porque ¿quién revela el Padre? Es el Hijo. Reconocemos al Padre en la faz del Hijo. Por lo tanto, por ejemplo,
uno de los movimientos religiosos que es común en España, los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que reconocen Dios como Jehová, pero no reconocen su Hijo como Dios. Entonces, bíblicamente no se puede conocer Jehová sin que sea por la faz del Hijo. Es imposible. ¿Por qué? Porque ¿quién revela el Padre? De acuerdo con el verso 18. El Hijo. Solo el Hijo. Entonces es imposible, bíblicamente hablando, uno decir que ama al Padre y rechaza al Hijo. Solo se ama al Padre aceptando al Hijo, amando al Hijo, conociendo al Hijo. Segunda cosa, Cristo es la revelación exacta de Dios. Pablo llega a decir, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, verso 15, que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la máxima revelación de Dios. Es la manera que uno tiene de conocer verdaderamente al Padre. Es por medio del Hijo. Muchos aspectos de la persona de Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, son difíciles de comprender. Algunos pasajes del Antiguo Testamento que muestran parte de los atributos de Dios. Y siguiendo la idea de Juan aquí, que Cristo es la exegesis, esta interpretación, esta explicación del Padre, yo creo que la mejor manera de conocer a Dios del Antiguo Testamento es mirando a la luz del Hijo del Nuevo Testamento. Entonces nos quedamos sorpresos, por ejemplo. Mucha gente habla, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor. Y yo te digo, yo miro a Cristo y veo un Dios que se ira sin pecar. Vamos a llegar en el texto en 2 capítulos, donde Jesús llega en el templo, están haciendo de la casa de su Padre un lugar de comercio, y Cristo se ira santamente. El texto declara que Él se iró y quita a todo el mundo de allí. Y es el mismo Dios, el mismo Cristo, que extiende la mano a la prostituta, cuida de ella, le limpia, le transforma. O sea, ¿cómo podemos conocer a Dios plenamente? Le mirando por medio del Hijo. Porque no existe una cosa que el Hijo haga que no venga de su Padre, que contradiga a su Padre. No, ¿por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Yo te reto a lo largo de este mes o próximo mes a leer los 4 evangelios y reflexionar sobre cómo Cristo revela el Padre. Os afirmo que muchos se quedarán sorpresos al verificar que mucho de su visión acerca de Cristo no es bíblica ni verdadera. Tenemos algunas veces algunas ideas que no están en la Biblia. Nuestro deseo es que por medio no solo de la exposición del Evangelio según San Juan, pero de tu lectura diaria de las Escrituras, vosotros puedan conocer a este Hijo unigénito que está en el seno del Padre y que ha dado a conocer su Padre. Porque solo conocemos a Dios por medio del Hijo. Algunas conclusiones que podemos llegar después de esta predicación. Hemos empezado nuestra predicación hablándoos brevemente sobre la búsqueda humana por plenitud, por medio de riquezas, sentido, felicidad. El hombre busca ser pleno, esto es un hecho. Del cristiano al ateo, del chino al africano, del español al brasileño, el hombre busca ser pleno y feliz. Sin embargo, el hombre natural busca estas cosas en lo material. Y sin embargo, solo en Cristo la encontrarán. A mí me gusta mucho una frase de un escritor británico llamado C.S. Lewis, que fue el autor de Las Crónicas de Narnia. Es un libro que los niños y a mí me gusta mucho. Él dijo así: si encuentro dentro de mí deseos que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si encuentro en mi corazón deseos que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más clara y más probable es que yo fui hecho para otro mundo. Y yo te digo una cosa, fuimos hechos para otro mundo. Fuimos hechos para gozar de Dios y en Él eternamente. Solo seremos saciados, hemos cantado, nuestros corazones insaciables son hasta que conocen
a su Salvador. Esa es una cita del mismo Agustín que ya he citado hoy aquí. Cuando encontramos aquel que de hecho es el fuente eterno de plenitud, ahí sí es que tenemos plenitud verdadera. De hecho, la plenitud, gozo y felicidad que el hombre sigue buscando en cosas terrenales, solo serán encontradas en Cristo, en el mundo espiritual, en la eternidad. Esto porque, como vimos hoy, Cristo es el tesoro inagotable de donde fluye todas las bendiciones de Dios. En Cristo tenemos gracia sobre gracia. Gracia para los días malos, gracia para los días buenos, gracia para los pecados y fallos, gracias para recomenzar. En el Evangelio encontramos esta gracia revelada, pues la enfermedad diagnosticada por la ley solo es sanada por medio de su poderosa gracia. Pues de hecho, este Jesús es el único que puede hacer el Padre conocido. Es Él quien lo revela. Mis hermanos, que en esta semana, en las cosas que van a pasar, sean buenas o malas, problemas o gozos, enfermedades o sanidad, que recordemos que Cristo es el tesoro inagotable, de donde cogemos plenitud de gracia sobre gracia. No existe un día de tu vida, el más caótico que sea, que Cristo no tenga una fuente inagotable de gracia para suplirte. Por esto que Pablo, el apóstol, puede decir después que Dios le contestó a una oración con la siguiente frase: pues mi gracia te basta. Mi gracia es suficiente. Porque un poco de Cristo es capaz de llenar a un hombre completamente. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el privilegio que he tenido de predicarla. Te doy gracias por poder caminar en el Evangelio según San Juan. Padre, qué precioso es. Padre, ayúdanos a perseverar en la congregación de los santos alrededor de tu palabra. Continúa haciendo milagros en nuestros corazones, Padre. Muchísimas gracias, Señor, porque tú eres este tesoro inagotable. Te damos gracias porque en ti tenemos suficiente gracia, gozo, felicidad y plenitud. No necesitamos de nada más. Solo Cristo ya es suficiente. Te damos gracias por esto, Señor, en nombre de Jesús. Amén.